Hablar de este conflicto entre India y Pakistán. Vamos, para quienes estén mirando por YouTube, a mostrar imágenes que se conocieron del ataque de India a Pakistán. Esto fue en las últimas horas. Y me gustaría que nos cuentes, porque hemos dado cuenta del atentado en Cachemira, que fue el 22 de abril. India acusa a Pakistán. Pakistán no se hace cargo. Sí hay un grupo que quiero que me cuentes quiénes son, que es este grupo islamista que se adjudicó el atentado, el Frente de Resistencia. Y el tema, como decíamos al inicio del programa, no es que son dos países cualquiera, son dos potencias nucleares. Hasta el año 47, India fue un país. Eh, a partir de allí, eh, como coletazo de la Segunda Guerra, Gran Bretaña no pudo dar abasto para sostener su control del territorio, empezó a retirarse, pero empezó a retirarse de un modo realmente significativo. eh, Se le dio al abogado Radcliffe la responsabilidad de trazar las líneas divisorias. El hombre nunca había estado en India, no conocía el lugar y lo único que hizo fue ver qué era lo que más le convenía al imperio británico para dejar su huella en ese trazado. En definitiva, hubo que trasladar hinduistas de una zona a la otra y musulmanes de una zona a la otra. En el medio del trayecto donde se cruzaban, según la nueva disposición que dividía el territorio indio en India y Pakistán, los agentes británicos asusaban las diferencias. Esta gente estaba realmente muy empobrecida y los pocos valores que quedaron como para reivindicar estaban relacionados con las identidades culturales, ¿no? Esto llevó a que hubiera, dentro de una comunidad que se manifestaba unida a pesar de las diferencias religiosas y conceptuales, eh, una radicalización de las diferencias, una radicalización del contraste. Eh, Sigue el proceso y el proceso endurece las posiciones de Pakistán y de India. Surge la República de Bangladesh al costado. Quedan 3.000 kilómetros de frontera, zona de Cachemira reclamada por todos, administrada parcialmente por China, y avanza el proceso financiero primero, que descoloca a las naciones presentes en ese lugar, y multipolar con posterioridad, que les brinda la posibilidad de participar en un evento significativo de desarrollo industrial que aprovechan con bastante certeza. ¿Qué sucede ahora? Eh, los dos comandos, tanto en India como en Pakistán, están ejercidos por sectores que priorizan el interés local por sobre el interés local vinculado con lo regional. Y hay situaciones que nos permiten inferir que los dos primeros ministros de ambas naciones eh, son tal vez los menos adecuados para resolver este conflicto de una manera plena. De hecho, Sharif, el primer ministro de Pakistán, llegó a las elecciones después de llegó a la primera magistratura después de las elecciones del año pasado. Las elecciones las perdió en manos de Imran Khan. Imran Khan es un muy popular dirigente multipolar pakistaní, para Claro. poder ubicar a la gente que está escuchando, un gran jugador de cricket, un ídolo popular. Ganó las elecciones, pero ¿qué pasa? El Poder Ejecutivo estaba manejado por Sharif y por las empresas que él lidera. Y hasta está un hermano de Sharif en el cargo de primer magistrado del Poder Judicial. Lo meten preso. En este momento, Imran Khan, el ganador de las elecciones en Pakistán, está preso, ¿no? A 15 kilómetros de la capital Islamabad. Eh, Mientras tanto, Narendra Modi, que ha tenido una buena acción con la multipolaridad, lo que viene haciendo es disciplinando a todas las etnias internas de un modo drástico,
y solicitando que en toda la región las fuerzas rebeldes que en otro momento había sembrado la Central de Inteligencia Americana pasen a disciplinarse también ante el primer ministro hindú o indio, ¿no? Frente a esta situación empiezan a caer las manos que inciden en el garabato del plato indio. Una de ellas es la de Estados Unidos, que creo que es lo que levanta la perdiz dentro de los multipolares, que es que India consulte con Helges qué hacer, reciba el respaldo, y todos sabemos que las potencias multipolares no están entusiasmadas con que frente a un problema de seguridad, por ejemplo, la seguridad fue el eje de la creación original de la Organización de Cooperación de Shanghái, frente a una situación de inseguridad se consulte a Estados Unidos. Pero por otro lado, es importante señalar que esto es más complejo todavía de lo complejo que viene pareciendo. Y es que China tiene, a diferencia de otras situaciones, porque hay muchos amigos que se han comunicado en estos días, nosotros publicamos esta explicación, pero anunciando la guerra, pero sin que hubiera empezado todavía en las fuentes seguras del domingo. Y muchos amigos llamaron y me decían, China los va a reunir, los va a sentar y los va a obligar a negociar. China tiene lo que podríamos llamar un entripado a futuro con India, por el tema demográfico, por el tema industrial y por el tema científico y técnico, Claro. donde India avanza notablemente. Entonces, yo creo que no va a permitir China que se incendie la frontera, Ujú. pero no le viene nada mal un poco de desgaste para una India que viene creciendo muy aceleradamente. Por lo tanto, yo creo, y esto ya es una opinión particular, que es muy difícil corroborar, habría que estar allí y hablar con los funcionarios, pero yo creo que China va a apostar por la paz, como apostó con la iniciativa de desarrollo global ante la ONU por una paz negociada con la Carta de Naciones Unidas, pero sin apuro, ¿me entendés? Porque tiene interés en que este despliegue de PBI y de ciencia y técnica que tiene India no sea tan importante como para ponerlo en problemas a la hegemonía multipolar que tiene China. Por Ahora, lo Gaby, tanto, es una especie de conflicto interemergente. sí, al ser dos potencias nucleares, de nuevo, ¿no? Es una preocupación que me parece Claro. uno de los temas grandes del día. Y siempre que hay olor a pólvora, uno mira a la OTAN, por Ujú, sentido común. Ahora, Moody, que es el de India, por ejemplo, ayer selló un pacto con los británicos, un ujú. pacto comercial. Es decir, que ellos van jugando en la multipolaridad por un lado, en el BRICS, en la ruta de la seda, pero por otro lado van articulando con Estados Unidos, con el eje de la OTAN. Por eso te decía hace instantes que creo que los dos primeros ministros que están al frente de estos conflictos en uno y en otro lugar de la frontera no son los mejores para resolver Claro. razonablemente el proceso. Así como consultaron a Estados Unidos, ahora bien decís, realizan acuerdos comerciales con Reino Unido, son situaciones que no son favorables. Ahora, ¿qué sucede aquí? Esto es un buen perfil para entender la multipolaridad. No se trata de naciones que piensan igual ni de naciones coaligadas férreamente, sino de naciones que cuidan su propio interés y les conviene estar juntas en un momento determinado, como es este tránsito de la extinción del mundo financiero hacia la búsqueda de un perfil productivo. Todos lo buscan, pero lo buscan desde la posición propia y son todas ya no naciones subdesarrolladas, sino naciones emergentes poderosas, con fuertes producto bruto, con tendencia a la ampliación del desagregado industrial dentro del producto bruto, es decir, son naciones que se hacen valer a la hora de trazar el sendero. Esto va a llevar a que el desarrollo multipolar, a medida que se vaya consolidando, como está consolidado en este proceso y se va a seguir consolidando, va a ofrecer nuevos desafíos para resolver. Nosotros no queremos escurrir el bulto ni idealizar. Una de las cosas que decimos siempre en la radio es, y en los medios de internacionales, acá no hay que decir que
tal o cual nación emergente es la revolución o la transformación integral de la humanidad. Hay una transformación integral en proceso de esas naciones coaligadas. Tienen distintas filosofías y distintos intereses. Y es bueno saber que todas, como bien se dijo, están armadas hasta los dientes, con armas nucleares que Claro. pueden llegar a ser bien poderosas, ¿no? Vamos a... Hay una... Sí, Sí, vamos a no, escuchar... quería simplemente cerrar que eh, China había apostado por Pakistán antes del encarcelamiento de Imran Khan y estableció el corredor China-Pakistán Claro. que viene siendo deteriorado por muchos actores. Y esto me parece interesante señalar que también la India ahí ha metido mano para que Pakistán no se fortalezca al lado de la potencia asiática. Sobre Sí, eso, India-Pakistán es una ruta muy importante comercial y si hay guerra se complica el comercio. Como exacto. otro sentido común. Vamos a escuchar a Nicolás Maduro. Nicolás Maduro llegó a Moscú porque se viene una fecha importante para Rusia, importante en lo internacional, que va a ser el 9 de mayo, este viernes, Día de la Victoria, la reivindicación del Ejército Rojo sobre el ejército nazi, el fin de la Segunda Guerra Mundial, pero bueno, sobre todo va a ser una cumbre donde va a estar Putin, va a estar Xi Jinping y otros presidentes, como por ejemplo Lula da Silva y Nicolás Maduro, que decía ayer lo siguiente al llegar a Moscú. Y ahora venimos a conmemorar la rendición del ejército criminal nazi alemán frente al ejército rojo de la Unión Soviética. La Unión Soviética puso 27 millones de seres humanos como sacrificio, resistió en Moscú, en Stalingrado, en Leningrado, y luego millones de hombres y mujeres llegaron hasta Berlín a liberar a Europa en primer lugar. Y Europa tiene que agradecerle al Ejército Rojo y a la Unión Soviética que quien los liberó del Muy nazifascismo. bien, Gaby, más allá de la cuestión histórica que amerita otra charla, ¿qué Mm. representa lo que va a ocurrir el viernes con ejércitos también de otros países, como los chinos, que han trasladado tropas como para este desfile que se va a dar este 9 de mayo? Y es un avance, así como Kazán fue un avance para la integración de zonas que no aparecían dentro de los BRICS originales, este llamado a combatir el nazismo en presente, con tropas de todo el mundo, es decir, combatirlo metafóricamente, pero mostrando el poderío armamentístico y de efectivos, con naciones de muy variado origen y de muy variado posicionamiento, es una potentísima muestra de fuerza de la Federación de Rusia y de los multipolares en general. Creo también que es un aporte a la verdad histórica, cosa que favorece el aire fresco entre las naciones, porque son tantas las mentiras que se disparan, basta ver al gobierno argentino, pero se puede ver al conjunto de los medios occidentales narrando situaciones oblicuas, que despejar la historia y narrarla públicamente para todo el planeta es muy, muy importante. Y el otro tema creo que sí, y me parece que ahí no hay todavía un procesamiento claro, ni siquiera de los que están bien posicionados. Creo que el tema de la carga de culpa sobre Alemania tiene que en algún momento cesar y ser procesada, porque de otro modo Alemania queda permanentemente atada, como en el último tramo, a disposiciones que no le corresponden y con el afán de no quedar pegado con algún eje que discuta el poderío atlantista, obedece las instrucciones de la Organización del Tratado del Atlántico Norte y hasta perjudica su propio interés, lo cual también damnifica al resto de los pueblos europeos y de otros que dicen Alemania puede jugar un rol distinto Claro. dentro de Europa. Entonces yo creo que hay que pensar y hay que tender la mano, así como ahora China lo ha hecho con Japón, que este diría más difícil o tan difícil como juntarse con Alemania. Lo de Japón fue terrible con China y sin embargo China dice, bueno, charlemos con Japón, charlemos con Corea del Sur y charlemos con Japón. Hay que establecer a futuro algún tipo de vínculo comprensivo,
no de justificación, de comprensión con las nuevas generaciones alemanas que no tienen por qué cargar con una historia de mediados del siglo Sí, sí, sí. pasado, ¿no? Que acá está el tema de las etiquetas. Siempre lo charlamos con Leila, lo charlamos con vos, que ultraderechista. ¿Ma qué corno es? ¿No? Porque Ujú. le ponen la etiqueta, de hecho, están buscando proscribir a quienes dicen que son los ultraderechistas. Gaby, para cerrar esta charla, vamos a ver un video que se hizo viral por estas horas de George Brown, que es un eurodiputado y un candidato a presidente de Polonia. Polonia va a ir a las urnas en 2 domingos, el 18 de mayo y la segunda vuelta sería el 1 de junio. Bueno, ¿por qué se hizo viral? A ver, Anchi, si lo ponemos, Marcos, porque el chabón agarró, dijo, esto es Polonia, no es Bruselas, agarró una bandera de la Unión Europea, la tiró al suelo y la pisoteó. ¡Wow! ¿No? Es un montón. A ver, uno lo que intuye es una señal a decir, Bruselas no se metan con lo que va a pasar en Polonia. La prendió fuego Es también, muy Marco. bueno, es muy bueno, es muy bueno. Creo que hace rato que vienen las naciones europeas pataleando de abajo hacia arriba por la orientación de la Unión Europea, que es OTAN, ¿no? Ha sido Claro. vergonzosamente subordinada a la OTAN. Y aquí entra a tallar un tema del que venimos trabajando, que es el tema de la democracia. La democracia está siendo útil para permitir que los pueblos acumulen poder sufragando en contra del atlantismo. Después, en Rumania, después, por otras razones, Hungría, después, por otras razones, las naciones que están entornando desde Oriente, la zona occidental central, no los dejan llevar adelante. Hay golpes de Estado, hay corrimiento, hay desprestigio, hay campañas de prensa. No quiere decir que ello no signifique un avance. De hecho, el pueblo francés hoy es más consciente que el pueblo francés de hace 5 años al haber votado por Marine Le Pen y por Mélenchon. De izquierda a derecha, eso no tiene la menor importancia, como bien se decía. Lo importante es que tratan de zafar del control de la Organización del Tratado del Atlántico Norte y de establecer un gobierno soberano. Y con respecto al tema derecha-izquierda que decías antes, realmente si hay categorías que no sirven para este momento, son esas. Si yo tuviera que describir el gobierno de Angela Merkel en Alemania, te diría, es un gobierno asentado en las pymes, en las cooperativas, que discutió el programa económico mano a mano con los sindicatos y que amplió el mercado interno con leyes antimonopólicas. Bueno, por eso creció Alemania. Cuando llega Olaf Scholz y se desata el conflicto, el último tramo del conflicto que viene de largo en Ucrania, lo que hacen es voltear el programa económico de Angela Merkel y lo que hacen es destruir a Alemania como motor económico de Europa. ¿Quién es de derecha en ese caso? Tal cual. Y siguiendo con esta moda, ¿no? Y reivindicando la moda que se ha instalado, y esperemos que continúe, que es la de El Eternauta, cuando se escribió esa historieta, justamente estaba el planteo de la tercera posición, ¿no? Porque es las potencias nos han entregado a Sudamérica. Bueno, era justamente tanto Rusia como Estados Unidos. Ninguno nos representa. Somos otra cosa. Ujú. Qué maravilla, ¿no? Qué hermosa serie. Para aquellos que dudan, yo les digo, conociendo la serie de papel de memoria, podría recitarla en algunos párrafos por lo menos. No, la serie televisiva no traiciona el espíritu. Por supuesto, modifica, como en todo, desde el libro a la película hay cambios en todas Siempre. las obras, ¿no? Ahora, en este caso, no traiciona el espíritu que le ha planteado Héctor Germano Estergel y que le ha planteado Solano López. Es muy valiosa y es lógico además que otros pueblos se sientan identificados. Gaby, querido, un fuerte abrazo. Te escuchamos hoy a las 6. Un fuerte abrazo, gracias. 10 de la mañana.